Bienvenidos estudiantes a esta nueva semana de labores. Hemos llegado a la semana número 18 y esta va del 7 al 11 de septiembre. A continuación te voy a presentar el desafío de esta semana. Problema de aplicación del movimiento de partículas dentro de un campo eléctrico uniforme. En esta situación tenemos un protón que ingresa de manera horizontal a una región donde ya existe un campo eléctrico dirigido hacia arriba, campo eléctrico E. El protón ingresa con una velocidad de 7 por 10 a la 6 metros por segundo. Y el campo eléctrico tiene un valor de 600 newtons sobre culombio. La longitud horizontal de las placas es 0.9. ¿Qué significa esto? Significa que ese campo eléctrico ha sido formado por dos placas paralelas. Tenemos aquí una placa y tenemos acá la otra placa. Entonces, la diferencia de potencial entre las dos placas ha generado este campo eléctrico. Ahora, ¿cuál placa es positiva? ¿Cuál placa es negativa? Recuerden, las líneas de campo salen de la placa positiva. Entonces, esta es la placa positiva y esta es la placa negativa. Entonces, el protón ingresa en esa región y sufre una desviación, producto de que hay un campo eléctrico. Entonces, si se dan cuenta, ya en la gráfica, ya el campo eléctrico se desvía hacia arriba. Ya nos dan la ubicación final. Entonces, la longitud, justamente me dieron la longitud que va a atravesar ese protón, es de 0.9. Entonces, ¿qué pasa en el interior de este campo eléctrico? Entonces tenemos al protón, es una carga positiva. Entonces, por teoría, si la carga es positiva, la fuerza que experimenta dentro del campo eléctrico va en la misma dirección del campo eléctrico. Entonces, tenemos cómo relacionamos estas tres variables. Sabemos entonces, tenemos campo eléctrico, tenemos que la carga que he puesto en ese campo es una carga positiva y la fuerza eléctrica entonces va en la misma dirección del campo eléctrico. Entonces, la fuerza va a ser igual a la carga por el campo. La carga es un protón, buscamos en la tabla, la carga es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs por el campo eléctrico que vale 600 newtons sobre coulomb. Entonces, esta fuerza eléctrica nos queda 9.6 por 10 a la menos 17 newtons. Ahora es importante saber, que sepan, que la respuesta es vectorial, dado que el campo eléctrico es hacia arriba o es hacia abajo, por eso está puesto el unitario J. Entonces esta fuerza que va dirigida hacia arriba, si ya la quiero poner como vector, le agrego pues el unitario en esa dirección. Entonces esa es la fuerza. Luego vamos a encontrar la aceleración. Aquí aplicamos la segunda ley de Newton. Atención, seguramente han de pensar que en este movimiento, ¿por qué no pongo al peso? Lo voy a omitir justamente porque la masa del protón está en este orden muy pequeño, 10 a la menos 27 kilogramos. No lo voy a tomar en cuenta el peso en esta sumatoria de fuerzas. Pero puede que haya algún problema en que sí se lo pidan en otra situación, ¿no? Pero en esta situación vamos a olvidarnos del peso. Entonces vamos a considerar solo la fuerza eléctrica como la que hace posible el desvío del protón. Entonces, esto es fuerza eléctrica. Entonces tenemos, si aplicamos la segunda ley de Newton, un momentito,
si aplicamos la segunda ley de Newton, tenemos que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. La fuerza presente es la fuerza eléctrica, masa por aceleración. Entonces la aceleración es fuerza eléctrica dividido para masa. Tenemos entonces 9.6 por 10 a la menos 17 newtons dividido para la masa del protón, que es de 1.67 por 10 a la menos 27. Entonces esta aceleración nos queda 5.75 por 10 a la 10. ¿Qué unidades? Metros sobre segundo cuadrado. Atención, que es un vector. Entonces, ese vector pues es positivo, tiene la dirección, está en la dirección J. J positivo. ¿Les puede quedar J negativo? Sí, en el caso que ustedes analicen y la fuerza vaya hacia abajo. Entonces, como es vectorial, va a salir negativo. Entonces, eso tener en cuenta a la hora de poner la respuesta. Entonces, en este caso es positiva la aceleración en cuanto a la parte vectorial, más J. Vamos a registrar esta respuesta. Entonces, vamos al quiz y vamos a registrar 5.75 por 10 a la 10. Y vamos a continuar con la siguiente pregunta. Entonces, tiempo que le toma al protón atravesar esta región. Es decir, en otras palabras, ¿qué tiempo le tomó al protón salir de este campo eléctrico? O sea, recorriendo esta distancia. Entonces, vamos a hacerlo en una nueva página. Entonces, el protón ingresa en esta región con una velocidad horizontal. El campo eléctrico hace que ese protón se desvíe y atraviese esa región. Y el protón sale de esa región. Entonces, ese protón recorrió esta distancia horizontal y lo hizo con una velocidad inicial que estaba en dirección X. Entonces, tal como lo hacían en tiro parabólico, recuerden que el movimiento en X es uniforme, puesto que la aceleración está en Y. Es decir, esto traducido a un movimiento parabólico de lo que ustedes hacían, ustedes lanzaban un objeto y se desviaba hacia abajo. La velocidad en X era uniforme porque la aceleración era en Y, era la gravedad. Entonces, recordando la fórmula, X es igual a velocidad inicial en X o velocidad en X por tiempo. Esta velocidad en X no cambia. Repito, porque la aceleración es en Y. Entonces, si quiero el tiempo, el desplazamiento horizontal dividido para la velocidad en X. Entonces, ese desplazamiento justamente es la longitud de las placas. Es la longitud que va a atravesar. Entonces, longitud dividido para velocidad en X. Tenemos entonces una longitud de 0.9 metros y una velocidad de 7 por 10 a la 6. Entonces nos queda un tiempo de 1.29 por 10 a la menos 7 segundos. Entonces, atención a las variantes del problema. Me piden microsegundos. Es algo que va a cambiar en cada intento. Entonces, recordar por un microsegundo 10 a la menos 6 segundos. Entonces nos queda un tiempo de 0.129 microsegundos. Si se dan cuenta, siempre trato de trabajar con 3 cifras significativas. Entonces vamos a registrar esta respuesta.
tenemos entonces 0.129 microsegundos. Vamos ahora a la siguiente pregunta. Listo. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Ahora, las coordenadas del protón, las coordenadas X y Y, a los 0.02 microsegundos de haber ingresado a esa región. Si se dan cuenta, esto es un tiempo menor al que le tomó atravesar toda la región. Entonces, vamos a suponer que el protón está en cierta posición y yo quisiera saber justamente esas coordenadas. Vamos a poner como referencia que por donde ingresó es la coordenada 0, 0. Entonces, esta de aquí hasta esta posición hay un desplazamiento en X, que es mi coordenada en X, y tendría un desplazamiento hacia arriba Y. Listo, vamos a calcular el primero. Entonces, tercera pregunta. X, la nueva X, vamos a ponerle X2 para no confundirnos con la otra X que acabamos de encontrar. X2 porque es otra situación. X2, lo mismo. La velocidad en X no cambia por el tiempo que me están indicando. Entonces tengo 7 por 10 a la 6. 7 por 10 a la 6. Déjenme escribirlo bien. Por el tiempo que es de 0.02 microsegundos. Entonces, pasémoslo a segundos. Por 10 a la menos 6. ¿Qué nos queda en esta situación? Que X2 va a ser igual a 0.14 metros. Atención, la respuesta me la piden en centímetros. Ok, la paso a centímetros. 14 centímetros. ¿Qué hice? Multiplicar por 100. Luego, para el tema de la coordenada en Y, desplazamiento en Y, veamos la fórmula en Y. Ustedes saben que desplazamiento es igual a velocidad inicial en Y por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso, como el ingreso fue horizontal, no hay velocidad en Y. Entonces, tenemos un medio de la aceleración que es 5.75 por 10 a la 10 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo, que en este caso es de 0.02 microsegundos, es decir, por 10 a la menos 6 al cuadrado. Entonces ese desplazamiento es positivo, atención, va hacia arriba, tengan en cuenta esto en los signos, me va a quedar un desplazamiento vertical de 1.15 por 10 a la menos 5 metros. La respuesta es en centímetros, entonces multiplico esto por 100. Me queda 1.15 por 10 a la menos 3 centímetros. Ya tengo mi coordenada en X, me refiero aquí, hay una coordenada en X y una coordenada en Y. Y ya las hemos encontrado. ¿Cómo ingresamos esa respuesta? Porque debo ingresarla como coordenada, debo ingresarla como vector. Entonces, veamos cómo nos queda. Entonces, si voy a ingresar un vector, abro paréntesis, la coordenada en X es 14 centímetros, coma, porque voy a separar las coordenadas, y la otra es 1.15 por 10 a la menos 3. Y cierro paréntesis.
paréntesis. De esa manera ingresamos esa coordenada. Entonces vamos a comprobar si hemos superado este desafío. Entonces vamos a hacer el envío. Listo. Todas las respuestas están correctas. Hemos superado el desafío. Usted, para este desafío del movimiento de partículas cargadas dentro de un campo eléctrico, va a contar con 3 intentos. Atención a la siguiente indicación. Si luego de realizar el primer intento no lo ha superado, no olvide que puede enviarme su procedimiento, hace una captura de imagen y me la puede enviar para yo poderla revisar y darle el feedback correspondiente. De esa manera va a quedar listo para el segundo intento. Y si en el segundo intento aún hay errores, me envía la captura, yo reviso, corrijo, le doy el feedback para que vuelva a darse cuenta donde hay errores. Y de esa manera llegue por fin al último intento con mayor seguridad en sus cálculos y pueda superar el desafío de la semana. Muchos éxitos.